Se habla desde 1983, el regreso de la democracia, que el Congreso no sancionaba tan pocas leyes. Sin embargo, se ha dominado la escena, el Congreso dominó la escena prácticamente política durante este año con leyes que marcaron la agenda pública, entre ellos el presupuesto, el pacto fiscal, pero también hubo una agenda de género. La población copó el Congreso a través de estos temas. Uno de ellos, sin ir más lejos, la despenalización del aborto, que se dice podría llegar nuevamente el año que viene. Nos encontramos con Claudia Najul, diputada nacional de la Unión Cívica Radical. Claudia, buen día en principio. Buen día, Claudia. Bueno, encantados de tenerla aquí presente. Muchas leyes que nosotros mencionábamos en las que usted ha trabajado, la ley Micael, ley Brisa, ley Justina, ley Donar, también la ley de Barras, que bueno, todavía no salió completa, pero sí que tienen que ver algunas de ellas, en su gran mayoría, con esta agenda de género. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha llegado de esta manera al Congreso y ha tomado tanta fuerza? La verdad que el que dio el puntapié inicial fue el presidente Macri en la apertura de sesiones ordinarias, donde habilita el tratamiento por primera vez en la historia de la Argentina de la interrupción voluntaria del embarazo, y además también nos marca la necesidad de trabajar en la equidad salarial y manda un proyecto también en ese sentido que todavía no ha sido aprobado, está en tratamiento. Igual remuneración para igual trabajo, cosa que en la realidad no ocurre. Las mujeres ganamos menos para el mismo trabajo que los varones. Y también nos plantea otro tema trascendental, que es la cantidad de embarazo adolescente no intencional que hay en la Argentina. Hay porcentajes muy elevados, la tasa es alrededor del 15%, pero es una tasa promedio, habiendo provincias que duplican esta tasa. Y 7 de cada 10 de esos embarazos son en adolescentes, son no intencionales, no buscados, y marcan muchas veces la vida de esa chica, porque debe dejar el colegio, debe dedicarse a cuidar ese pequeño, va después a tener trabajos informales por no poder terminar el colegio, y bueno, y de ahí surge un plan nacional para prevenir el embarazo no intencional, que tiene que ver sobre todo con educación sexual integral y con el acceso a métodos anticonceptivos sin barreras. Temas que también surgieron a partir del debate histórico de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero el tema de la interrupción voluntaria del embarazo trascendió el Congreso ampliamente, ¿no? Y hasta se formó de alguna manera una grieta, porque hubo también una exigencia por parte de algunos sectores en donde había que pronunciarse a favor y en contra, y no se podía tener una postura intermedia o no se podía tener dudas al respecto, ¿no? Y había como una enemistad entre los que estaban a favor y los que estaban en contra con todo este tema de los pañuelos y demás. Esa parte, digamos, de este debate, ¿le gustó o no? La verdad que el debate en el Congreso creo que fue histórico, y pasaron más de 700 expositores a favor y en contra, fue muy respetuoso, tanto de un lado como del otro. Lo que sí, obviamente, esto se tradujo en un debate en todos los lugares. Sobre todo lo tomaron, por supuesto, las que vienen luchando con este tema, las organizaciones feministas, pero también la juventud que copó las calles, y era un debate que se daba en los colegios, en las casas. Najul, ¿vuelve el debate? Vuelve seguramente. Todos tenemos la sensación de que esto no está cerrado, es una realidad. Tenemos que ver y plantear cómo resolvemos la problemática del aborto clandestino. En realidad la ley no crea el aborto es una práctica que existe hace miles de años y en todos los países. El tema es cómo nosotros resolvemos esa realidad, si miramos para un costado y creemos que no existe, o si realmente, a la mujer que decide interrumpir un embarazo, a pesar de recibir todo el acompañamiento que debe recibir del Estado, si lo hace en forma segura en un hospital, o si lo sigue haciendo en forma clandestina. Ese es el eje del ¿Vuelve debate. tal cual se planteó este año, por la misma vía, o se va a elegir otro tipo de tratamiento oblicuo que permita la despenalización? No, la verdad que si vuelve igual, no prosperó en el Senado, sí en diputados. Claro.
pero hubieron algunas observaciones que hicieron en la Cámara de Senadores que, bueno, la gente que está trabajando en el proyecto está dispuesto a avanzar en todas esas modificaciones para poder lograr un consenso y que, bueno, que la Argentina pase a tener una ley, vuelvo a decir, de interrupción voluntaria del embarazo, que en los países que avanzaron en esto, también hay que decirlo, disminuyeron los abortos, porque al haber un Estado presente, al tener las consejerías que nosotros las pusimos en la ley y el Senado pide que sean obligatorias, esta consejería que le da todas las posibilidades a la mujer de poder continuar el embarazo si así lo desea, bajaron el número de abortos y los que queremos que baje realmente vemos que ese es el camino. Me quedo con esto que decía con respecto a que volverá como una definición importante, pero además le digo, nos quedamos con gusto a poco a la hora de hablar de barras bravas, luego de todo lo que vimos realmente y que nos indignó a todos los argentinos, que en el Congreso no se llegara a esto, realmente nos quedamos con gusto a poco. Sí, nosotros también, la verdad que fue un proyecto que primero el Ejecutivo había mandado ya un proyecto hace 2 años y no se había tratado. Se consensuó un nuevo proyecto, nosotros tenemos minoría en Cambiemos en las 2 cámaras, no puede llegar ningún proyecto al recinto que no haya tenido un consenso previo. Bueno, en extraordinaria se consensuó que se iba a tratar el proyecto de barras después de lo que vivimos en ese frustrado partido y ese escándalo internacional del River Boca. Bueno, llegamos a un acuerdo en general, las penas se agravan si se producen en el ámbito de un evento deportivo o en los alrededores, se crean nuevos delitos, como es el tema de la tenencia de entradas o vender entradas adulteradas. También se pena el tema de las asociaciones ilícitas como son las barras, el tema de imponerte un cuidador de coches un valor determinado para pero eso tenerlo. De alguna manera no está ya legislado, digamos, es necesario una ley especial. Algunas cosas sí y otras no. En su mayoría son delitos, digamos, más allá que los cometa un trapito, que los cometa un barra brava. Son delitos, pero la verdad que los países que avanzaron en eliminar este tipo de violencia en las canchas del fútbol, la verdad que para la Argentina debe ser el espectáculo más importante, que más disfruta, que era un espectáculo que iba la familia, ya ha dejado de ir la familia. Para recuperar esa seguridad en los países que tuvieron estos problemas, lo obtuvieron penalizando más estos delitos dentro de una cancha. Penas efectivas y digamos con mayores condenas es la forma de evitar esto, que sean ejemplares, ¿no? Apoyo quizás esto a lo que apuntaba Daniela, Anajul. ¿Le parece que la presión del Ejecutivo o una decisión política se necesita también detrás de estas leyes que ustedes plantean en el Congreso? Me baso, por ejemplo, en Mendoza, cuando se habló acerca de la audiencia de prisión preventiva, la situación de la prisión preventiva, cuando muchos jueces o fiscales o elementos de la justicia se rehusaban a llevar a cabo los cambios de la política y de repente comenzó a sentirse la presión del Ejecutivo. ¿Usted cree que se necesita esa presión del Ejecutivo a nivel nacional también sobre los otros poderes para que finalmente se tome esa decisión que parece la mafia del fútbol nos atraviesa la sociedad entera, digo, a veces creo? Sí, se necesita un liderazgo político. Un liderazgo que en la provincia sin duda lo tiene el gobernador Cornejo y por eso ha logrado tan rápidamente revertir la situación en la provincia, un Estado ordenado, un Estado con superávit, en salud, en educación, en seguridad. Todos vemos día a día las cosas que se hacen y cómo se mejora ese Estado cercano a la gente. ¿Macri no lo tiene? La Nación tiene, pero tenemos minorías en las cámaras, por lo tanto esto obliga a consensuar. Y la verdad que hay una oposición, parte de la oposición, que es aquella que cuanto peor mejor, que 2 veces intentó cerrar el Congreso con una actitud realmente golpista, porque intentar cerrar una sesión del Congreso de la Nación, además de irresponsable, es realmente un atentado contra la democracia, contra uno de los poderes.
armando revueltas afuera del Congreso y adentro, con diputados que adentro, coordinadamente con los de afuera, generaban como un clima de tensión. Lo vivimos 2 veces. Cambiemos se mantuvo firme, no nos fuimos, sostuvimos ¿Usted cree que van a poder trabajar la sesión. el año que viene? Sí, vamos a poder trabajar. Año de elecciones. Sí, normalmente el Congreso se paraliza y sobre todo en los pero últimos también meses. hay una parte de la oposición que es con la que logramos consensuar el presupuesto, por ejemplo, que entienden que es una herramienta fundamental además de lo que mencionábamos recién, claro, además de mencionábamos recién que se va a retomar el debate sobre la despenalización del aborto, ¿cuáles son los objetivos más inmediatos que tienen en este año que les queda? Bueno, nos quedó la ley de barras, el financiamiento de los partidos políticos para las campañas. Eso rebota, tiene tantas trabas, ¿no? El tema de los financiamientos y hacerlo más transparente. Debemos tratarla, todos los aportes deben estar bancarizados, identificarse quién los hace, de cuánto es. Eso, digamos, nosotros desde Cambiemos hay banderas que, si bien es una coalición, distintos partidos, que tenemos muchas diferencias, hay cosas que nos unen y por eso pudimos armar esta coalición exitosa en lo electoral y en lo parlamentario, porque hemos funcionado muy bien. Bueno, la transparencia es una de las banderas que nos unen, por supuesto, y vamos a trabajar en esa ley. Viene el proyecto del Código Penal nuevo, va a ser importantísimo también. Nuestro Código Penal tiene 100 años, se ha trabajado muchísimo. Bueno, creo que hay muchas cosas pendientes para seguir trabajando a pesar de ser un año electoral. Najul, estas leyes que mencionábamos, la ley Micaela, la ley Brisa, ley Justina, ley Donar, ¿han sido todas reglamentadas? Digamos, ¿cuentan con presupuesto para su implementación? Sí, la última ley, que es la ley Micaela, que se trató en extraordinarias. Recordemos que en extraordinarias se tratan solamente las leyes que manda el Ejecutivo, con una decisión política del Ejecutivo de realmente tratar barras y tratar ley Micaela, que surge la necesidad a partir de todo lo que pasó con el tema de Telma y las actrices, cuando denuncia, Telma se anima a denunciar públicamente que había sido abusada a los 16 años. Bueno, ahí nosotros retomamos el tema de la ley Micaela. Micaela es una chica adolescente que había sido violada y asesinada por un hombre, un asesino que debería haber estado preso en el momento que la viola, que estaba preso por violación justamente, y un juez, sin ningún tipo de perspectiva de género, de nada, lo deja en libertad antes de tiempo. Claro. También, esto también respondía a una onda que había en la justicia abolicionista que vivimos en el gobierno kirchnerista. Hay que decirlo a esto, ¿no? Donde, bueno, teníamos a un Zaffaroni que nos decía si la violación era en la oscuridad, no era violación. Digo, había una escuela muy complicada en parte de la justicia. Bueno, este juez Rossi deja a este violador antes de que termine su condena libre y bueno, ataca a Micaela, que era una activista además que luchaba por los derechos de las mujeres, la viola y la asesina. Y sus padres, bueno, en una actitud realmente para destacar, porque yo no me puedo poner en un lugar de una mamá que le pasa una situación así con una hija, en vez de pedir, no sé, cadenas perpetuas, muertes o asesinatos, van al Congreso a pedirnos que todos los funcionarios judiciales, de los 3 poderes, del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, se formen y se preparen con perspectiva de género y en la lucha contra la violencia. Porque de nada sirve que sigamos haciendo cada vez mejores leyes y después los que los tienen que implementar no tienen esta mirada. Totalmente. Creo que también ahora el desafío pasa por ahí. ¿Por qué canales buscamos institucionales y legales que contengan todo esto que está pasando? Todo esto que pasa, que ahora las mujeres por suerte se animan a denunciar. Nosotros tenemos que buscar las herramientas. Una es esta, es la formación en perspectiva de género,
para que esa denuncia primero se crea y después se encuentre rápidamente el canal para llegar a la justicia y que la justicia sea ágil y de una respuesta oportuna. Muchas gracias, Claudia Najul. Me quedo con un último comentario. Creo la perspectiva de género, atención, no nos atraviesa a todos, colores políticos, edades, pero nos quedamos con esto. Celebramos que hayan leyes que lleven nombres de mujeres. Lamentamos que estas mujeres hayan tenido que haber pasado esto y haberse convertido en nombre de una ley, pero celebramos que así se cierre el año con tantos nombres femeninos en el Congreso.